los nuevos capitanes del Gotei 13. Antes de la finalización del manga, en el manga número 685, se nos dieron a conocer los nuevos capitanes del Gotei 13, ya que durante esta última saga, muchos shinigamis, tenientes e incluso capitanes murieron. Siendo así, se nos dio un vistazo muy rápido de estos nuevos capitanes. Desafortunadamente, no se nos presentaron de manera oficial. Debido a esto, decidí presentarles de manera oficial, por así decirlo, a estos nuevos capitanes. Y ya de paso mencionar qué les pasó a los anteriores capitanes. Así que comencemos. Capitán comandante de la primera división, Kyoraku. Kyoraku. Originalmente este shinigami era el capitán de la octava división, pero tras la muerte del capitán Yamamoto a manos de Kogabashi, este fue ascendido a capitán comandante. Teniente, Nanao. Originalmente ella era la teniente de la octava división, pero fue transferida a la primera división junto a su capitán. El anterior teniente de esta división era Shohiro, el cual fue asesinado por un Sternreiter. Capitán de la segunda división, Soifon. Soifon, a esta capitana la conocemos desde inicios de la serie como la capitana del segundo escuadrón, pero originalmente o anterior a ella, la capitana era Yuruishi, pero tras irse de la Sociedad de Almas, esta fue destituida y Soifon fue ascendida a capitana. Teniente, Marishiyo o Maeda. En esta división no hubo ningún cambio significativo, ya que tanto el teniente como la capitana sobrevivieron. Capitán de la tercera división, Rohuro Otobarashi. Otobarashi. Originalmente conocimos a este personaje como un paisa. Después nos enteraríamos de que él fue el anterior capitán de esta división, anterior al capitán Gin, capitán que murió después de traicionar a Aizen. Pero tras derrotar a Aizen y demostrar su inocencia, Otobarashi recuperaría su título de capitán. Teniente, Isura Kira. Anteriormente era el teniente del ex capitán Gin. Desafortunadamente sigue conservando su título de teniente. Capitán de la cuarta división, Isane Kotetsu. Anteriormente teniente de la cuarta división, ella fue ascendida a capitana tras la muerte de Unohana a manos de Kenpachi Saraki. Por ende, el tercer oficial fue ascendido a teniente, siendo esta Kiyone Kototsu, quien es la hermana pequeña de Kisane. Capitán de la quinta división, Shinji Hiraku. Este personaje originalmente era un capitán, pero tras ser convertido en Vaisar fue desterrado y recuperó su título de capitán tras haber encerrado a Aizen, siendo Aizen el anterior capitán de la quinta división. Teniente, Momo Hinamori. Originalmente este era el teniente de Aizen cuando este era un capitán, pero actualmente Momo es la teniente de Hyuraku. Capitán de la sexta división, Byakuya Kushiki. Byakuya. Nada nuevo que decir acerca de este personaje, siendo que lo conocemos desde la primera temporada. Como dato curioso, el anterior capitán de esta división era el abuelo de Byakuya, Teniente Renji Abarai, personaje que igualmente conocemos desde la primera temporada, siendo así que muchos querían que Renji se convirtiera en capitán. Desafortunadamente, Byakuya sigue vivo, por lo tanto él no puede convertirse en capitán. Capitán de la séptima división, Tetsuma Saemon. Tetsuma. Originalmente conocimos a este personaje como el teniente del capitán Komamura, pero tras la aparente muerte del capitán Komamura, este fue ascendido a capitán. Teniente. Actualmente se desconoce si este tiene un teniente o si no. Anexo. El ex capitán Komamura, tras utilizar una técnica prohibida, terminó convertido en perro, y se desconoce su paradero. Capitán de la octava división, Risa Yodumaru. Originalmente conocimos a este personaje como un Vaisar, pero antes de esto fue la teniente de la octava división, siendo su capitán Kyoraku, el cual actualmente es el capitán comandante de la primera división. Actualmente esta división no cuenta con un teniente conocido, ya que originalmente el teniente de esta división era Nanao, pero esta fue transferida junto al capitán Kyoraku.
Capitán de la novena división, Kensei Muruguma. Originalmente lo conocimos como un Vaisar, pero antes de esto él fue el capitán de la novena división, pero tras ser inculpado y echado de la sociedad de almas, este pasó a ser un Vaisar, pero tras la derrota de Aizen, este demostró su inocencia y recuperó su título de capitán, siendo el anterior capitán Kaname, Shinigami, que abandonó la sociedad de almas para unirse a Aizen. Teniente Hisagi. Anteriormente él fue el teniente de Kensei y posteriormente se convirtió en el teniente de Kaname y finalmente volvió a ser el teniente de Kensei. Este es uno de los personajes que ha mantenido su título de teniente por mucho tiempo. No sé decir si eso es bueno o es malo. Capitán de la 10ª división, Toshiro Hitsugaya. Esta división no ha recibido ningún cambio, siendo que su capitán y su teniente siguen vivos y no ha habido ningún reemplazo o sustitución, siendo su teniente Matsumoto Rangiku. Capitán de la 11ª división, Kenpachi Saraki. Personaje que ya todos conocemos de sobra y que no ha recibido prácticamente ningún cambio. Teniente Ikaku. Originalmente Ikaku era el tercer oficial al mando, siendo la teniente Yashiru, pero siendo que esta desapareció, Ikaku pasó a ser el teniente, mientras que Yumishika pasó a ser el tercer oficial al mando, siendo que este anteriormente era el quinto oficial al mando. Capitán de la 12ª división, Kurotsushi Mayuri. Mayuri, este personaje se nos presentó desde un inicio como el capitán de la 12ª división, pero antes de que este fuera capitán, el anterior capitán fue Urahara Kisuke, el cual tras ser inculpado y echado de la sociedad de almas perdió su título de capitán, y por ende Mayuri consiguió su título de capitán. Teniente Anko. Este es uno de los pocos tenientes que rara vez vemos pelear, de hecho nunca lo hemos visto pelear, siendo así que a este personaje solamente lo hemos visto como un encargado de comunicaciones entre los Shinigamis. Capitana de la 13ª división, Rukia Kushiki. Rukia originalmente se nos presentó como un Shinigami común y corriente, sin ningún tipo de rango, pero esto se debía mayormente a que Byakuya había estado interfiriendo para que Rukia no consiguiera ningún título, ni de teniente ni de capitán, siendo que esta podría haber sido teniente desde hace mucho tiempo, pero después de conocer a Ichigo, Byakuya dejó de interferir y por lo tanto, tiempo después, Rukia consiguió su título de teniente, y posteriormente, tras 10 años, Rukia conseguiría el título de capitana, gracias a que ya controla su Bankai, y a que el anterior capitán murió, siendo este Ukitake, el cual murió a manos de Kukabashi. Teniente. Actualmente esta división no cuenta con un teniente conocido si es que lo tiene, ya que el anterior teniente de esta división era Rukia. Y bueno chicos, hasta aquí este video, espero que les haya gustado. Si así fue, pueden darle like, suscribirse aquí abajo y comentar si quieren que profundice un poco más en cada uno de los nuevos capitanes. Así que sin más, por el momento me despido y hasta la próxima.